Bueno, ahora sí, muy buenas para todos y todas. Este es el primer webinar de la serie de eventos sobre gobernanza de inteligencia artificial en América Latina que estamos coorganizando en la Universidad de los Andes, la Facultad de Derecho, la Escuela de Posgrados puntualmente y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, junto con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Y bueno, es un gusto que además comenzamos esta sesión hablando sobre un tema de plena vigencia, regulación sobre inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Además, ya les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos dos panelistas fantásticos. Vamos a tener una jornada en la que vamos a comenzar con pie derecho esta serie de webinars. Vamos a hacer más o menos un webinar mensual. Ustedes ya saben las fechas porque cuando se inscribieron y escogieron a qué webinars querían participar, pues ahí están las fechas, pero ustedes van a seguir recibiendo correos con la información para que no se les olvide en un mes cuando tengamos la nueva sesión y aprovechar ese correo para contarles la primicia de quiénes son los panelistas que nos van a acompañar en la siguiente sesión. Pero por lo pronto les cuento que estamos acompañados de Daniel Saror, que es la subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital de la Universidad de Chile, además de ser pues, profesor asistente de la universidad. Y también nos acompaña Gianfranco Mejía, que es director del programa de regulación de la inteligencia artificial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, les está hablando Juan David Gutiérrez. Yo tengo un rol ahí mixto porque voy a presentar en los primeros 15 minutos sobre el tema, pero realmente mi rol más importante hoy es la de moderar. Yo soy profesor asociado a la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y director de la maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital, también de la Universidad de los Andes, pero de la Facultad de Derecho. Tenemos una agenda bastante completa el día de hoy. Eh, ya le voy a pasar la palabra a mi colega Pablo Cañón de la Fundación CAS para que nos dé la bienvenida. Luego haré la presentación que les prometí sobre regulación de inteligencia artificial, digamos, abuelo de pájaro. Y luego le vamos a dar el protagonismo de este evento a Gianfranco, que va a contar el caso peruano, Daniel, que nos va a contar el caso chileno, y al final va a haber un espacio para que haya interacción con ustedes, con preguntas del público. Sin más, Pablo, por favor, bienvenido a bordo. Cuéntanos, por favor, cómo estás. Muchas gracias, Juan David. De verdad estamos muy felices desde la Fundación y desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Pues nos alegra mucho empezar estos seminarios, estos webinars, que creo que van a ser súper interesantes para todas las personas que participen. Realmente nos emociona mucho poder abrir un espacio de diálogo regional que también tenga como una diversidad de voces muy amplia, como empezamos hoy, por ejemplo, para poder analizar y poder conversar sobre las diferentes aristas de todos los temas de políticas públicas, de regulación, de inteligencia artificial. Creemos que uno de los grandes retos de la democracia contemporánea es entender cuál es el rol que está teniendo la inteligencia artificial, cómo trabajar con ella y a partir de ella y también cómo entender sus efectos y sobre todo, y creo que es el tema que nos va a competir hoy, es cómo regularla. Entonces, te agradezco mucho a ti, le agradezco mucho a Gianfranco y también a Daniel por toda la presencia y por prestarnos su experticia para esta primera sesión. Realmente creo que va a ser bastante provechosa y pues les agradecemos también a todas las personas que están participando. Esperamos que sea bastante enriquecedor la conversación y también que ustedes pues se encuentren súper satisfechos. Y nada, muchos éxitos a nuestros panelistas de hoy. Bueno, Pablo, también reiteramos que siempre es un gusto para la Universidad de los Andes trabajar con la CAS, siempre nos ha rendido frutos. Yo creo que además con Pablo venimos trabajando hace rato en diferentes tipos de actividades, entonces pues qué gusto que esto siga produciendo resultados. Bueno, entro entonces a mi parte. Yo les voy a contar sobre regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe a vuelo de pájaro, para que luego aterricemos con los casos de Chile y de Perú, que son tan interesantes. Les cuento de dónde viene, digamos, de dónde vengo, en el sentido de que todo esto parte, en mi caso, del proyecto Sistemas de Organismos Públicos, que seguramente muchos de ustedes conocen. Si no, pues los invito a que lo conozcan. Estoy compartiendo el enlace del proyecto en el chat de Zoom. Es un proyecto que tenemos en la Universidad de los Andes. Lanzamos formalmente el año pasado, pero realmente es un proyecto que existe desde el año 2022.
Actualmente es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y es un proyecto de ciencia abierta, es un proyecto en el que aspiramos a entregarle información pertinente sobre diferentes aspectos del uso de herramientas algorítmicas en América Latina y en el mundo en general. Y no solo sobre las herramientas mismas, sino también sobre la gobernanza de las herramientas. Y como pueden ustedes ver, pues en ese listado como de nuestras aspiraciones, pues buscamos ser interdisciplinarios, buscamos contribuir con la transferencia algorítmica, promover la innovación pública y aportar a conversaciones globales sobre inteligencia artificial desde nuestra esquina de América Latina. Em, También en los últimos años he publicado algo sobre el tema de regulación de inteligencia artificial. El último texto que publiqué salió hace una semana, se llama Governing AI y es sobre 9 eh, enfoques regulatorios emergentes sobre IA alrededor del mundo, donde, digamos, le hago un repaso a diferentes leyes y proyectos de ley para encontrar diferentes maneras en las que a nivel nacional los legisladores tratan de resolver retos de política pública asociados a la regulación de inteligencia artificial. También les compartí el enlace en el chat de Zoom por si tienen curiosidad. De pronto al final alcanzo a mencionarles cuáles son los 9 enfoques, pero prefiero aterrizar a América Latina y el Caribe, en donde pues el principal producto del proyecto de sistemas de algoritmos públicos que es pertinente para estas sesiones es este repositorio. Es un repositorio en línea acompañado también por una base de datos en formato de archivo plano que es descargable. Ahí también está el enlace en Zoom, en el chat de Zoom. Y es un esfuerzo que estamos haciendo y concretamente Sebastián Hurtado, que acá nos acompaña, es la persona que está construyendo esta base conmigo, esta base de datos conmigo ya hace un tiempo. Estamos en la versión 3.1 de la base de datos. La versión 3.1 de la base de datos hoy en día ya incluye 724 instrumentos regulatorios en nuestro continente. Y una explicación muy importante, nosotros, por supuesto que nos interesan mucho las normas vinculantes que emanan de órganos legislativos nacionales y subnacionales, pero hemos encontrado también normas vinculantes que salen de órganos de la rama judicial, de órganos autónomos, incluso también de la rama ejecutiva, y por eso ustedes van a encontrar en esa base de datos no solo normas o proyectos de órganos legislativos, sino también de otros, digamos, entidades de otras ramas del poder público que producen normas vinculantes o proyectos de normas vinculantes. Ustedes dirán que quedarán aterrados con esa cifra, ¿cómo pueden ser 724 instrumentos regulatorios? Bueno, métanse y van a encontrar de dónde sacamos esa cifra. También es un poquito aterrador que en Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú tengamos esa capacidad de generar tanta regulación o proyectos de regulación. Realmente a veces es incluso difícil uno entender cómo un legislador puede tener el ancho de banda para seriamente discutir al mismo tiempo tantos proyectos. Eso es algo que vemos además. Como una explosión regulatoria relativamente reciente. Si ustedes cogen nuestros casos reportados en el año en el que fueron presentados, pues encuentran que el tsunami comenzó en el año 2023, ¿verdad? Y en el 2024 y 2025 no amainó, sino que subió un poquito. Ya veremos qué pasa en el 2026. Acá hay una, pues, cifra que se ve como pequeña, pero realmente eso de pronto en el segundo semestre del año puede crecer bastante. Ya veremos. Pero pues hay un auge regulatorio muy importante. Sí, tengo que reconocer que en todo caso el grueso de los instrumentos que nosotros documentamos tienen origen legislativo, como pueden ver ustedes en esta gráfica, pero destacamos nuevamente lo que les decía, que identificamos o proyectos o normas vinculantes en otras ramas del poder público. Un ejemplo, en lo judicial, el Tribunal Electoral de Brasil en el año 2024 emitió una resolución sobre cómo se podía y cómo no se podía usar inteligencia artificial generativa en contextos electorales, en procesos electorales. Pues es un ejemplo puntual muy interesante que de pronto uno no cae en cuenta que un órgano de la rama judicial pues tiene una capacidad regulatoria. Y los ejecutivos pues pues de pronto no es tan sorprendente porque hay muchos gobiernos que han reglamentado sus leyes. Hoy Gianfranco seguramente nos contará el decreto reglamentario que hay de la ley de inteligencia artificial de Perú. Entonces, pues digamos, hay una que otro caso de normas de la rama ejecutiva. La mayoría de nuestros casos son de la rama
de los gobiernos del nivel nacional, pero hemos identificado casos subnacionales, no solo en países federales como pueden ser Brasil y Argentina, sino también en países descentralizados como Colombia, en donde encontramos casos de normas vinculantes de tipo local. También son muy interesantes para que los busquen. De los 700 instrumentos que nosotros les contamos, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuántos de esos han sido aprobados? ¿Cuántos de esos están efectivamente en trámite? Bueno, el grueso de los instrumentos documentados están en trámite. Más de 400 de ellos están en trámite. Eh, casi el 24% son proyectos archivados y que nosotros hemos querido mantener en la base de datos porque es un histórico interesante para también entender de dónde venimos. Por ejemplo, en Colombia tenemos proyectos de ley sobre inteligencia artificial desde el año 2020. No sé si, digamos, eso mucha gente lo tiene en cuenta, pero pues venimos de una historia de procesos legislativos y que es pertinente tener en cuenta. Tenemos un número importante aprobado, más del 15% de los instrumentos que tenemos identificados en la base de datos está aprobado y realmente no sé si alguien en ese momento tiene en la cabeza que pueda haber más de 100 instrumentos regulatorios vinculantes aprobados en América Latina. Acá hay algo muy importante y es que hablar de ley de inteligencia artificial, no solo cuando uno habla de una ley de inteligencia artificial, pues no puede limitarse solo a leyes que imiten, imaginémonos la ley de inteligencia artificial europea, que buscan ser omnicomprensivas. Una ley de inteligencia artificial puede ser de 4 artículos que trate solo sobre inteligencia artificial y pues sigue siendo una ley de inteligencia artificial, entonces la contamos como tal. Por ejemplo, hay muchos casos de normas que buscan reformar el Código Penal. En Colombia y en Perú tenemos casos donde se han aprobado leyes que reforman el Código Penal solo sobre asuntos que tienen que ver con inteligencia artificial. Para que nosotros pudiéramos tener una mejor idea de como el tipo de norma que está en nuestra base de datos, con Sebastián los clasificamos en 5 tipologías, 5 tipos de regulación de inteligencia artificial según el objeto regulatorio. Le llamamos central especial, que ven la categoría que es la más común de todas, a normas que centralmente son sobre inteligencia artificial, pero tratan sobre un tema específico, no buscan ser, digamos, integrales. Por ejemplo, las reformas a los códigos penales, las reformas a los códigos, digamos, tributarios, reformas o propuestas de reformas a normas, digamos, que tratan específicamente sobre temas de inteligencia artificial, pero que solo abarcan, imaginémonos, el mundo de lo laboral. Entonces, son normas que son solo sobre inteligencia artificial o prácticamente solo sobre inteligencia artificial, pero que son especialmente, que abordan un tema muy específico, que es una manera de regular, digamos, que nuevamente, regular no es solo tener una norma enorme de 400 páginas de inteligencia artificial, no, regular pueden ser normas teledirigidas, digamos, para usar una analogía, pues, con digamos, como francotiradores para resolver un problema o apreciar una oportunidad y no tirarla todo. Hay otra categoría que llamamos complementaria y es que hay muchas normas que no son centralmente sobre inteligencia artificial, pero que tienen una sección importante sobre inteligencia artificial. Es decir, regular algún aspecto de la inteligencia artificial es importante. El clásico ejemplo que incluimos son las normas de protección de datos personales, que la mayoría de ellos tienen un capítulo sobre tratamiento de datos personales a través de sistemas de toma automatizada de decisiones, que los sistemas de toma automatizada de decisiones, pues es una categoría mucho más amplia que inteligencia artificial, pero que abarca inteligencia artificial, digamos, incluye inteligencia artificial. Y bueno, hay otros casos más allá de las normas de protección de datos personales, en donde, como les decía, centralmente no es sobre inteligencia artificial, pero hay un capítulo importante sobre eso. Luego están las que llamamos central general y estas sí son normas que buscan ser como marcos generales, marcos, digamos, integrales sobre inteligencia artificial. 109 casos encontramos. Hay 91 casos que llamamos de implementación, que casi siempre son casos en donde la ley autoriza el uso de inteligencia artificial o busca maneras de habilitar el uso de inteligencia artificial. Hemos encontrado casos de proyectos de ley para sectores como salud o justicia o educación, en donde la ley lo que hace es decir, oiga, para X o Y actividad asociada con estos sectores, se puede utilizar la inteligencia artificial de esta o aquella manera. Como que el legislador siente la necesidad de validar y autorizar para que se usen las tecnologías en determinados sectores. Entonces, ese es el que llamamos de implementación. Y por último, tenemos una categoría que se llama incidental, que es chiquita, pero que quisimos dejar en todo caso, y es cuando la ley nombra por ahí la palabra inteligencia artificial o la norma nombra por ahí inteligencia artificial, pero que no es realmente nada sustancial.
Bueno, nosotros lo incluimos. De hecho, muchos de los estudios que hay por allá afuera sobre regulación de inteligencia artificial siempre meten todo como en una salpicón y no distinguen las diferentes categorías y para nosotros pues era importante tener esta idea. Que creo que un mensaje que sale de esta categorización es que el auge regulatorio no es superficial. El auge regulatorio está tratando de abordar temas pues centralmente sobre inteligencia artificial. Y si ustedes ven nuevamente la gráfica de la evolución temporal, pues el tsunami que veíamos antes, pues es básicamente de normas que están entre centrales especiales, centrales generales o complementarias. Bueno, ya con esto termino porque yo quiero darle paso a nuestros protagonistas, pero sí les vuelvo a recomendar el documento que publicó hace poquito la UNESCO y que yo escribí, digamos, para la UNESCO, en donde precisamente lo que hago es identificar cómo una ley o varias leyes pueden tener diferentes enfoques que son complementarios, no son excluyentes. No hay una sola manera regular. A veces nos venden la idea de que hay dos o tres modelos para regular y realmente cuando uno se va a Asia, cuando uno mira lo que está pasando en América Latina, cuando uno mira lo que pasa a nivel subnacional, incluso en países como Estados Unidos, uno encuentra que es mucho más amplio, digamos, la caja de herramientas que hay para regular y las maneras, digamos, de encajar digamos, el rompecabezas de las opciones regulatorias. Entonces yo voy a dejar hasta acá, les dejo mi correo electrónico por si en algún momento quieren interactuar conmigo sobre estos asuntos y con esto creo que cumplo con dar una visión, digamos, general sobre qué está pasando en la regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Eh, pero digamos, yo realmente traté de ser muy genérico y gracias a Dios tenemos a Gianfranco y a Daniel para que nos aterricen. Dos casos supremamente interesantes y le voy a dar primero la palabra a Gianfranco. Gianfranco, recuerda que tienes entre 20 y 25 minutos para hacer tu presentación a partir de ahora. Perfecto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, quiero agradecer a la Escuela de Gobierno, la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y también, bueno, al programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación, ¿no? De manera especial a Juan David Gutiérrez que me ha precedido, para poder brindarles algunos alcances respecto de la gobernanza y la regulación de la inteligencia artificial en el Perú. Voy a proyectar una presentación que elaboré. Espero que ahí la puedan ver. Por favor, me confirman si la pueden ver. Ya salió, sí, sí. ¿Sí? ¿La pueden ver? Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, como les indicaba, voy a... Perdónenme. Uy, ay, no sé qué pasó. ¿Se puede ver ahora? ¿Se sigue viendo o ya se fue, no? O sea, estábamos en modo presentación y saltaste como a normal. Ah, ya, ok, ok, ok. Ya, perdón. Ahorita lo arreglo. Muy bien. Voy a ver acá. Listo, ahora sí. Espero que ahora sí. Ya. Muy bien, entonces, puedo comentarles, ¿no? Gracias, David, la experiencia peruana, ¿no? En mi caso voy a tratar de trasladarles principalmente, bueno, mi enfoque viene del sector público, donde me he desempeñado por más de 21 años aquí en el Perú. Y bueno, también le he complementado mucho con la actividad académica. Como pueden ver, me desempeño ya desde el año pasado como director del programa de regulación de la IA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En verdad, ha sido y todavía mantenemos cierto liderazgo, ha sido pionero en plantear esta temática de manera específica, cuando quizás el caudal regulatorio, como lo ha explicado muy bien Juan David, recién se está consolidando y bueno, ahora ya creo que es inevitable enfrentarnos a esa gran cantidad de regulaciones y por eso es bueno, creo, desarrollar ese tipo de espacios para poder abordarlos en su real dimensión. Voy entonces a brindarles algunas luces sobre el caso peruano. Voy a poner aquí el temporizador para no extenderme. Aquí, pues, justo recurriendo a un sistema de inteligencia artificial para brindarles un pantallazo inicial, general, ¿no? Con todos los errores que pueden haber. Así me gusta plantearlo para un poco demostrar la naturaleza de esa tecnología
que todavía creo yo va a ser imperfecta durante algún tiempo, pero que creo que también eso va a reflejar la cada vez quizás más cercanía o más vinculación que estamos teniendo con esa tecnología y la importancia también de, como se dice, de gobernarla, de regularla. Y como ven ahí, este es un resumen, ¿no? De lo que vamos a ver ahora, es un poco lo que voy a tratar de transmitirles. ¿Qué tanto se ha hecho en el Perú? Bueno, de manera resumida, porque en verdad esto en el programa de regulación que llevamos en el UPC nos tomamos varios meses para explicarlo, pero ahora voy a tratar de trasladarles algo muy concreto. Muy bien, empecemos con la ley, ¿sí? La ley que en realidad no me atrevo a afirmar que fue la primera en el mundo, pero creo que sí fue la primera a nivel latinoamericano. Esta ley se publicó en julio del año 2023, acaba de cumplir 3 años el 5 de julio pasado. Y en realidad sí, fue pionera, ¿no? Ahora solo, bueno, desde el año pasado nos secunda con una ley en específico también en El Salvador, pero todavía a nivel latinoamericano, bueno, ha dejado la huella como una primera norma. Sin embargo, también hay que ser muy claros, ¿no? Y esa es mi labor como académico en resaltar que, digamos, si bien fue la primera ley y planteó una serie de intenciones, principios, la promoción del desarrollo de la IA, también es necesario destacar que fue una ley muy puntual, muy acotada, muy genérica, como se le dice en nuestro país, declarativa en el sentido de que planteó principios generales, como los que pueden ver ahí en la diapositiva, no es así para su desarrollo, pero en realidad no planteó nada más en concreto, ¿no? O sea, se ve un objetivo bien amplio, que en realidad incluso, y ahora que ya se tiene un poco el reglamento, pues está, lo voy a adelantar en unos minutos, pero está justamente planteándose cuál es el espíritu, cuál es la finalidad que realmente se busca con esta ley o se buscó en esa oportunidad, ¿no? Porque algunos la leen en el sentido de que puede ser promotora, favorable, y ahí interesante el documento de Juan David, que ya lo he releído, a ver si hará otra oportunidad para conversarlo, pero lo he comparado muy bien todos los enfoques que existen, porque acá en el caso peruano pues tenemos un poco de todo en realidad, porque acá parece que promueve, por el otro lado también restringe, ¿no? Entonces, eso también no llega del todo a quedar claro, ¿no? No es que no se pueda, y coincido ahí con Juan David en su documento, no es que sean excluyentes los enfoques regulatorios, pero creo que sí es necesario tener esa claridad de hacia dónde se va, ¿no? Y con esta ley como que el tema no queda del todo claro. Algo más, bueno, planteo una definición de inteligencia artificial, que en realidad creo que no es la más pertinente quizás, ¿no? Define aparte el sistema basado en IA, tomando en cuenta la definición del año 2019 de la OCDE, que es un poco más acertada, y establece un listado de acciones, ¿no? La Autoridad Nacional del Perú y la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital y plantea una serie de acciones. Sin embargo, esta autoridad, como lo voy a adelantar más, lo voy a comentar más adelante, pues todavía tiene ciertas limitaciones institucionales, ¿no? También presupuestales, de capacidad, de recursos para poder tener este rol quizás más relevante como debería tener en atención al carácter transversal que posee esta tecnología, ¿no? A nivel mundial y que se refleja en el Perú de manera particular. Muy bien, pasemos al reglamento. ¿Sí? Solamente una breve introducción antes de ir de frente a su contenido para explicarles un poco el contexto previo a su aprobación. Como les había indicado, la ley pues es y era y es muy genérica. Por lo tanto, en realidad su aplicación concreta no tuvo mucha relevancia hasta que se empieza a trabajar en su reglamento. Su reglamento se empieza a trabajar, digamos, a la interna del 2023, pero es a partir del 2024, en mayo, para ser exactos, que se publica una primera versión de su proyecto, ¿sí? Y en realidad esta primera versión, pues, fue bien peculiar porque para empezar, ¿no? Y era algo bien curioso, yo ya estaba investigándolo en esa época y, claro, incluso me contactaban del extranjero para decirme, oye, Franco, qué curioso tu reglamento porque se enfoca solo en el sector público, ¿no? Y íbamos a hacer el primer reglamento que solo iba a regular al sector público. Y me preguntaba por el privado, yo le decía, sí, pues no tuve esa perspectiva. Y claro, de repente en atención al enfoque de la ley, lo que hicieron fue centrar así. Entonces, de ahí creo que incluso, ¿no? La Secretaría de Gobierno de Transformación Digital aclaró, dijo, sí, el sector privado no está regulado, tranquilo, se calmaron ahí los ánimos, pero creo que a la interna la pensaron bien y dijeron, oye, ¿no? Bueno, eso fue uno de mis comentarios también más, como se dice, más incisivos, oye, ¿por qué estamos regulando solo el sector público, no? ¿Cuál es la intención, no? La ley no hacía la diferenciación. Entonces,
De ahí creo que nos pasamos al otro extremo, porque en noviembre de 2024 sacamos un proyecto que abarcaba a todos los actores, pero creo que fue, en mi opinión, ¿no? Y lo dije también en los comentarios, demasiado ya incisivo con el sector privado. Es decir, ya prácticamente, ¿no? Parecíamos más exigentes que la Unión Europea, ¿no? Cuando la ley no tenía ese sustento. Entonces, eso coadyuvó a que en septiembre de 2025 se emitiera un reglamento, por eso les hago la introducción, que como que trató de quedarse un poco entre los dos extremos, ¿no? Y aquí ya le doy paso aquí. Para empezar, ¿no? Y es el primer punto que les comento aquí, se aclaró que el reglamento se aplicaba a todos los actores, no solamente al sector público, ¿no? Y esto ya lo digo de manera general, y vamos a ver algunos puntos generales, ¿no? Amplios para no ocupar mucho espacio, pero en términos generales, eso ya lo he escrito y lo he comentado mucho también en los eventos que he participado en Perú y en otros países, es como que se trató de buscar un equilibrio entre lo que los comentaba en los antecedentes, ¿no? Digamos, se abarcaron a todos los sectores, pero se bajó un poco la exigencia, las regulaciones en las obligaciones del sector privado. Entonces, en su contenido, que repito, no lo vamos a ver aquí en específico por cuestiones de tiempo, digamos, sí se ve una distinción, que es algo también particular en nuestro país, bueno, en otros países también, ¿no? Incluso la norma, el reglamento de la Unión Europea también tiene, no aplica lo mismo para el sector público-privado, aquí también, ¿no? Hay una mayor exigencia para el sector público respecto a las obligaciones en comparación con el sector privado, ¿no? El sector privado en algunos casos se queda en un ámbito promotor, en un ámbito de carácter voluntario, que creo que también va a ser importante llegar a entenderlo con mayor claridad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, muy bien ahí con el tiempo me estoy controlando. Bueno, algunos, ¿no? Las ideas principales de este reglamento, lo primero ya lo dije, el ámbito de aplicación, se aplica a todos los actores, que se excluye de su ámbito de aplicación el uso, ¿no? Que se condice también con normativa internacional, y en el caso de la defensa y la seguridad nacional. Pero hay un aspecto aquí que, repito, no lo pongo específicamente, pero si se revisa el contenido del reglamento, en esta mirada de dar flexibilidad, muchas de sus prohibiciones, muchas de sus exclusiones en este reglamento están sujetas a condiciones, ¿no? Salvo que, ¿no? Entonces, ahí creo que también va a ser bastante importante el desarrollo de consultas y de jurisprudencias y de aplicación a caso concreto para ir definiendo el alcance de este reglamento, ¿sí? Que les anticipo está vigente en su gran parte, pero no en su totalidad todavía, como se lo voy a precisar en unos minutos. Bueno, y en otro bullet, que es algo también que voy a adelantar, voy a decir un poco más adelante, también, dado que hay un aspecto que deben conocer del caso peruano, que lo distingue, por ejemplo, de casos como el chileno, el colombiano o el argentino, Perú todavía no cuenta con lineamientos éticos generales para el uso de la IA, ¿no? Colombia, Chile, ya 2000, Argentina 2020, 2021, 22, 23, 24, ya han emitido estos lineamientos. Entonces, aquí lo más cercano que tenemos a aspectos éticos, mientras no se emitan estos documentos formales, son los principios rectores que establece este reglamento, ¿no? Claro que, digamos, no se condice necesariamente con aspecto ético, sabemos que no es lo mismo la ética que el derecho, lo jurídico, pero sí se establecen algunos principios que se derivan de carácter ético respecto del uso de la IA en nuestro reglamento peruano, ¿no? Como lo referido a supervisión humana, transparencia algorítmica y otros aspectos más. También, y eso es un aspecto que luego lo voy a comentar, pero dado el contexto en el que se publicó nuestro reglamento en septiembre de 2025, como no se contaba también un poco ahí en el caso peruano, eso siempre lo comento, como que hemos ido un poco a la orden inversa de lo que van los países, ¿no? Por ejemplo, aquí están tanto Juan David como Daniel en Colombia y en Chile, por ejemplo, ¿cuál ha sido el derrotero que considero yo que es el más pertinente, aunque no sé al final cómo vayamos a acabar, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? El caso de Colombia y Chile han partido de temas marcos éticos, estrategias nacionales, hojas de ruta, y están dejando para el final la regulación jurídica. En nuestro caso, en el Perú, hemos ido, como digo, un poco en otra dirección, ¿no? Hemos lanzado el tema jurídico con la ley, hemos seguido con el tema jurídico con el reglamento, pero no hemos tocado, repito, el tema ético y la estrategia de IA recién la hemos aprobado en mayo de este año, ¿no? Hemos ido un poco al revés, voy a hablarles brevemente un poco de la estrategia.
Pero ¿por qué les hago esa precisión? Porque eso va a justificar por qué, e incluso es algo que se le criticó, pero yo entiendo que es también el contexto. En nuestro reglamento, por ejemplo, se plantean aspectos de gobernanza, de temas institucionales, que, repito, pueden ser mejor desarrollados como si lo se ha hecho posteriormente en una estrategia, ¿no? Entonces se habla de algunos de esos aspectos que quizás en otros reglamentos no se habla tanto, pero digamos, está parte de eso también, ¿no? Se establecen algunas oficinas, pero la idea es que eso se condiga con la estrategia que les voy a comentar después. Bueno, tenemos un sandbox, ¿no? Regulatorio de entorno controlado de prueba para el desarrollo de sistemas de IA, todavía no está regulado, pero está planteado en el reglamento. Se establece una regulación conforme a la terminología de Juan David Gutiérrez, pues, de un enfoque basado en riesgos, ¿no? Partimos de los cuatro tipos de riesgos de Europa, pero no los acoplamos de manera exacta. Tenemos solo tres, no cuatro. Tenemos el riesgo indebido, que son los de uso prohibido, el riesgo alto, que es el permitido con restricciones, y lo demás, que es un riesgo aceptable, que está sometido a los principios y aspectos generales de nuestra regulación. Bueno, después se habla ya más al detalle de transparencia algorítmica, privacidad, aspecto ético, seguridad, temas técnicos también. Eh, Respecto a las obligaciones, recalco, me avisan por favor con el tiempo, a ver, las obligaciones hay diferenciación, ¿no? Uno claro, por ejemplo, es que las entidades públicas es obligatorio hacer evaluación de impacto de riesgo alto, mientras que en el caso del sector privado es voluntario y también se promueve el cumplimiento de estándares y mejores prácticas, pero es una exhortación más que una exigencia. Respecto de la supervisión, también, y es un punto a tomarlo en cuenta, en Perú no contamos, la autoridad rectora no tiene potestades de fiscalizar, de sancionar. Entonces, de acuerdo con el reglamento, la verificación de su cumplimiento se bifurca entre el sector público y privado y se disemina en todas las autoridades que tengan competencia. Es decir, las autoridades que tienen competencia, por ejemplo, si hay un problema de consumidor, lo va a ver nuestra autoridad que es el INDECOPI. Si es un tema de datos personales, lo va a ver la autoridad de datos personales. En el caso del sector público, nuestra Contraloría lo verifica. O sea, no contamos con una oficina o autoridad de IA que va a hacer cumplir de manera exigible este, esta norma. Perdónenme que no sé qué ha pasado. Uy, perdónenme. Un momentito. Me salió aquí un mensaje. Ya, ahora sí ya debería volver a volver. Disculpen, ya. Entonces, no tenemos esa autoridad centralizada, ¿no? Entonces se dispersa la supervisión. Respecto de la, para ir avanzando y dar tiempo a lo que me queda por indicar, respecto a la entrada en vigencia, este reglamento se publicó en septiembre del año pasado. Casi todas sus disposiciones entraron en enero de este año, entraron en vigencia en enero de este año, y lo que va a entrar en vigencia de manera escalonada a partir de septiembre son las obligaciones en generales para todos los actores, los implementadores, desarrolladores del sistema de IA, respecto de transparencia algorítmica y sus obligaciones estrictamente vinculadas con IA, ¿no? Supervisión humana, ciberseguridad, ¿no? Datos personales, etcétera. Los lineamientos éticos, como le digo, están pendientes y las estrategias nacionales de IA y gobierno de datos sí ya se aprobaron entre finales del año pasado y este. Muy bien, y solo para, creo que me quedan 5 minutos, me avisan por favor, solo para terminar de regular, porque quiero tomar en términos amplios el tema regulatorio, ¿no? Vincularla más a una noción de gobernanza también para incluir a nuestra estrategia nacional, porque, y eso es algo interesante, la estrategia nacional la menciono no solo por el ámbito institucional, sino sobre todo porque creo que empata mucho con algo que no he dicho del reglamento a propósito para traerlo a colación aquí, que es otro de los enfoques que se hablan en el documento de la UNESCO, que es el enfoque basado en estándares. Sí, nuestra regulación en Perú se va a sostener mucho en las normas técnicas, tanto nacionales como peruanas, respecto de la gestión de sistemas de IA, ¿no? La 27001, la 42001, todas esas van a ser materia de mucha regulación. Este es el diagnóstico que habla de su estrategia, una falla en la gobernanza, también en el marco ético y regulatorio que está, ¿no? Tenemos una norma técnica peruana en materia de IA que ya se publicó hace un año, en julio del año pasado, y vean ustedes las líneas de acción, se habla mucho del soporte de estándares. Ahora, aquí eso es algo que habría que ver, ¿no? Porque me imagino que están al tanto de este famoso Omnibus digital que se acaba de aprobar en Europa,
una de las principales razones para lo que se ha postergado la entrada en vigencia de muchas exigencias es justamente la demora de los órganos, en este caso vinculados con la estandarización de estas normas en Europa, para hacerlas exigir, porque ¿qué pasa, no? En muchas de las disposiciones del reglamento de IA de la Unión Europea se complementan, se llenan de contenido con las normas técnicas, ¿no? Las normas de estandarización. Pues aquí en Perú estamos siguiendo un camino similar, así que habría que ver cómo queda, pero esto también va a demorar un poco porque también en la estrategia hay plazos que son desde este hasta el año 2030. Habría que ver cómo se van a dotar de contenido, ¿no? Vamos a ver si esa estrategia es adecuada, cómo se va a complementar, pero en principio estamos siguiendo un derrotero similar, ¿no? Muchas de las exigencias de nuestro reglamento de IA van a tener contenido, sustancia con normas técnicas que se vayan aprobando en el país. Muy bien, y en específico, ya para ir acabando, como les digo, nuestro reglamento habla de temas de gobernanza, habla de las autoridades nacionales, ¿no? La Secretaría de Gobierno de Transformación Digital en Perú. Hay una serie de actores, eso también va a ser todo un dilema para ver cómo el sector público se organiza este tema. Hay varios oficiales, se acaba de crear con la Estrategia Nacional de IA un oficial de IA, ¿no? Parecido a esta figura de los CAIOs, Chief AI Officer en Estados Unidos, pues también hemos creado una figura, un oficial. Habría que ver cómo se desarrolla, que son los instrumentos de gobernanza y varios centros nacionales de datos, de seguridad. Y solo para acabar, ya un minuto, el tema de la ética, como le digo, lo más cercano son estos principios, ¿no? No tenemos lineamientos, pero creo que a partir de aquí se pueden construir algunos, ¿no? Se habla de discriminación, privacidad y de todos ellos se desprenden algunas obligaciones también, creo yo, concretas para los desarrolladores e implementadores en el Perú, ¿no? Seguridad, supervisión humana, es algo que se ahonda bastante, transparencia, rendición de cuentas. Incluso hay unas obligaciones denominadas éticas en nuestro reglamento, había que ver cómo se van a concebir al final, pero también, ¿no? Promoción de equipos diversos multidisciplinarios, respeto de derechos humanos, evitar sesgos, ¿no? Discriminación, incluso se habla del impacto social y ambiental, ¿no? Mejores prácticas de las normas nacionales e internacionales, esos temas que comento, e incluso una precisión especial para grupos vulnerables. Muy bien, eso sería todo. Espero haber respetado el tiempo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad que le dejo mi perfil de LinkedIn por si me quieren seguir ahí. Constantemente difundo información sobre este tema. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gianfranco, muchísimas gracias. Si quieres, luego compartes también en el chat de Zoom tu LinkedIn para que te puedan seguir. Listo, genial. Bueno, seguimos con Daniel. Yo les pido que vayan anotando sus preguntas porque cuando termine Daniel habrá la oportunidad de hacerle preguntas. De hecho, de una vez yo le pongo una pregunta de una vez a Gianfranco y es si el decreto reglamentario de Perú excede, digamos, el desarrollo de la ley, dado que la ley, como tú bien decías, no va muy lejos y en cambio el reglamento sí toma una serie, digamos, de decisiones sobre limitaciones, prohibiciones y obligaciones que uno esperaría encontrar en la ley y no un decreto reglamentario. Pero luego, guárdate esa y ya la vemos. Daniel, por favor, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, querido Juan David. Bueno, primero que todo quiero expresarte mi gratitud por esta invitación a todas las personas que trabajan contigo, a la Universidad de los Andes. Pero es una también un agradecimiento doble porque quiero aprovechar además esta tremenda audiencia para agradecer el trabajo que haces también en estos temas de sistematización. Yo vengo a confesar sin ninguna vergüenza que con mucha frecuencia reviso tus publicaciones para hacer justamente los warnings cada vez que soy invitada a alguna sesión al Congreso o tengo alguna clase donde quiero transmitir, digamos, todo el conocimiento que tú también has generado, Juan David. Así es que aprovecho también esto para hacerte un pequeño homenaje de gratitud por este encomiable trabajo que tú y tu equipo realizan sistematizando información sobre este tema. Bueno, quiero felicitar también a Gianfranco, me pareció muy interesante su presentación. Ya había escuchado algo sobre la regulación de Perú, pero siempre es refrescante escuchar a otros colegas que pueden aportar cierto su visión personal y su punto de vista. Quizás antes de empezar mi presentación,
quisiera decir que uno de los elementos quizás que compartimos ambos países, además de que somos vecinos, ¿no? Es que justamente nuestras autoridades de alguna manera experimentaron algún tipo de ansiedad sobre este tema que las empujó a querer tomar decisiones de orden de política pública o regulación en estos temas, sin necesariamente entender mucho de lo que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, este es un tema además que mientras hacía la presentación la hice a mano, como se hacía antes, no la hice usando ninguna herramienta de IA. Mientras hacía la presentación, ordené mis ideas antes y dije, bueno, ¿cómo puedo tratar de ser un poco más original? Seguro que David ha escuchado esta presentación un montón de veces. Y fíjate que haciendo yo misma mi trabajo de sistematización nacional, me di cuenta que hemos avanzado en algún sentido, aunque no sé si es un avance del que son conscientes nuestras autoridades, ¿ya? Y para, bueno, comenzar mi presentación, lo que yo quisiera también es dar un poquitito de contexto de dónde vengo. Yo soy subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad, que es un centro de investigación que depende de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Existimos desde el año 1988. Tenemos 4 líneas de trabajo que están centradas en la docencia de pre y posgrado, la investigación. Nosotros administramos la revista chilena de Derecho y Tecnología, que de alguna manera documenta buena parte del conocimiento en español de Derecho y Tecnología. Tenemos además publicaciones individuales, cada uno de los investigadores que somos parte de este centro. En materia de extensión, les puedo contar que este año organizamos el tercer Congreso Chileno de Derecho y Tecnología, que recibió más de 500 personas y muchos, muchos colegas del Cono Sur, lo que nos llenó de alegría. Regularmente hacemos seminarios y por supuesto siempre estamos realizando webinars, así es que si pueden seguir también al centro, se van a encontrar ahí que siempre estamos haciendo este tipo de actividades también. Y en materia de vinculación con el medio, que es parte de la misión de la Universidad de Chile, nosotros brindamos asistencia técnica a entidades públicas cuando lo solicitan y también participamos activamente de audiencias públicas, que son las instancias de participación ciudadana que contempla el proceso de formación de la ley en Chile. Como dice el director del centro, de verdad que no hay regulación en materia de tecnología en Chile donde nuestros investigadores no hayan ofrecido una opinión. Bueno, un poquito de contexto sobre el tema que nos convoca esta tarde. En plena pandemia, el 2020, el presidente de aquel entonces, Sebastián Piñera, muy motivado por los temas de inteligencia artificial, ¿cierto?, le encarga la tarea al Ministerio de Ciencia de generar una política nacional de inteligencia artificial. Esto fue una cuestión bien épica, porque en un momento en que estábamos todos encerrados, digamos, el Ministerio de Ciencia comienza a abrir muchos espacios de participación virtual, ¿cierto? Y comienza a participar mucha gente de norte a sur. O sea, esta es una participación, entre comillas, ciudadana, pero ciudadana calificada, digamos, ¿ya? Entonces, hay que entenderlo, digamos, como con esa especificidad. No fue una cuestión, no fue un documento que saliera de los burócratas de Santiago, sino que en su elaboración colaboraron profesionales de todo el país. Y el año 2021 se publica esta Política Nacional de Inteligencia Artificial que, como les digo, tiene en su pedigrí este elemento que implicó la participación de muchos profesionales del país. Este documento habla del sistema para la inteligencia artificial, ¿ya? Y en ese sentido quisiera detenerme en la idea de sistema, donde el documento reconoce que son muchos los elementos del ecosistema que son necesarios para que esta tecnología funcione. Y es ahí donde el documento desarrolla 3 ejes que son elementales para el desarrollo de la inteligencia artificial, que son los factores habilitantes, es decir, tener conectividad, tener buenos mecanismos de transmisión eléctrica, ¿cierto? Generar espacios de desarrollo y adopción. Si no hay nadie comprando esta innovación, promoviéndola, no tiene sentido desarrollar la inteligencia artificial. Por lo tanto, el sector privado tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de esta tecnología. Y por último, la gobernanza ética y la regulación, ¿ya? Y ahí lo interesante es que este proyecto de ley, perdón, esta política en ningún momento hace referencia a una regulación de inteligencia artificial. Muy en la lógica de factores habilitantes o factores estructurales, esta política lo que dice es, oye, ¿sabes que tenemos que tener una buena regulación
de protección de datos personales. Tenemos que tener una buena regulación de ciberseguridad. O sea, no es posible que construyamos esta mega mansión que no tiene muros, no tiene una puerta de seguridad, ¿no? Y en el periodo del presidente Sebastián Piñera, además, se promovió, ¿cierto?, un fuerte cambio o transformación digital del Estado. Entonces, estos eran los elementos que se veían como en el sustrato del desarrollo regulatorio, digamos, de la inteligencia artificial, ¿ya? Otras cuestiones relevantes de este documento también tienen que ver con desarrollar una tecnología centrada en las personas, que sea sostenible, ¿ya? Eso era otra cosa. Lo interesante de este documento, y que apareció mucho justamente en las consultas ciudadanas, era que este era un tipo de tecnología que era particularmente extractivista. Y este es un asunto que queda plasmado de manera principal en esta política. Entonces no se soslaya em, por el contrario se reconoce que cualquier política en este sentido tiene que considerar los impactos que se producen en la naturaleza, en las comunidades y en las personas. ¿Ya? Y una guía, ¿cierto?, para el desarrollo y la cooperación internacional. También reconocí ahí que este es un elemento bien importante. La verdad es que en algún momento, como conversábamos al principio, se empieza a generar, ¿no?, esta ansiedad de los gobiernos que empiezan a ver cómo la Unión Europea promueve una regulación de inteligencia artificial, se crea esta ansiedad regulatoria porque viene este monstruo, ¿no?, que de alguna manera viene a alterar las vidas de todos y los políticos sienten una responsabilidad en el sentido de promover reglas. Sin embargo, hasta antes de presentar un proyecto como en esa línea, hubo otros esfuerzos que yo diría, previo a la presentación de un proyecto de ley de esa naturaleza, tuvieron alguna repercusión mucho más específica. No sé si ustedes se acuerdan la presentación que hizo Juan David al principio, ¿no?, donde mostraba estos gráficos donde habían regulaciones centrales específicas o regulaciones a temas complejos, o sea, perdón, especiales. Bueno, es una lámina donde muestra un par de esfuerzos legales y administrativos que han ido a resolver problemas específicos, ¿ya? Y un ejemplo yo lo considero bien modélico de lo que implica esto, fue el año 2022 una ley que reguló el contrato de trabajadores de plataformas. ¿Ya? Fue un periodo donde comenzaron a aparecer un montón de fallos judiciales en Colombia, en Brasil, también acá en Chile, ¿no?, donde los jueces reconocían que habían relaciones de subordinación y dependencia entre los riders, ¿cierto?, y sus plataformas. Pero como no había una regulación en ese sentido tan clara, se estiraban un poco los conceptos, ¿no?, de empleador, de subcontrato, de subordinación, qué sé yo. La cosa es que el legislador chileno, en la ley 21.431, bueno, esta es una ley básicamente de seguridad social, que en Chile obligó por el riesgo al que están expuestos además los riders, obliga, ¿cierto?, a estas plataformas a contratarles y pagarles cotizaciones previsionales, básicamente. Pero una cuestión interesante de esta ley que regula el contrato de los trabajadores de plataforma es que le entrega a la Inspección del Trabajo, que es la oficina administrativa, digamos, que supervisa o fiscaliza el cumplimiento de las leyes laborales, la atribución para revisar los algoritmos de las plataformas que sean denunciadas. Entonces, esta es una cuestión bien curiosa porque no sé cómo será en el resto de los países de América Latina, pero los fiscalizadores del trabajo acá en Chile eran unos señores que agarraron un cuadernito, se lo ponían aquí abajo del brazo y iban a las empresas con su tipificador de infracciones, ¿cierto? Que son básicamente obligaciones del Código del Trabajo, a ver qué cosa estaba pasando o no pasando en esos lugares de trabajo. Entonces, esto cambia un poco la idea de quién es el fiscalizador laboral de una plataforma, ¿ya? Y el nivel de acceso, además, que tiene que tener al desarrollo algorítmico. Para ser muy sincera, a la fecha yo no he tenido noticia de una fiscalización de esta naturaleza, pero es interesante mencionarlo porque... em,
el tipo de fiscalización ya no llega como a la institución en general, sino que llega a una unidad específica que es la que administra los algoritmos, por ejemplo, que determinan en qué momento se paga más, en qué momento del día, ¿no? Si el algoritmo está discriminando entre hombres y mujeres, etcétera. Luego de esta regulación, hay varios esfuerzos de nivel infralegal, ya a nivel administrativo, donde Chile ha hecho un par de cosas muy específicas que han venido de alguna manera a regular la inteligencia artificial de manera sectorial, ¿ya? Tenemos también del año 2022 la recomendación número 33 del Servicio Nacional del Consumidor sobre uso de sistemas de inteligencia artificial. En uso, cierto, de sus atribuciones normativas, esta Oficina de Protección al Consumidor evacuó un documento donde básicamente le dice a los proveedores de servicio, mire, avísele a las personas cuando lo esté atendiendo un chatbot y no crea que lo está atendiendo un ser humano. Avísele a las personas que que usted tiene un sistema cambiante de precio en atención, digamos, a la cantidad de demanda que tenga. Quedan totalmente prohibidos los patrones oscuros, qué sé yo. Entonces, es una recomendación que se basa fuertemente, ¿cierto?, en los principios de transparencia, buena fe, al momento de la contratación y, por supuesto, rendición de cuentas, ¿ya? En principio fue una recomendación bastante resistida por las cámaras de comercio. Sin embargo, a la fecha yo podría decirles que buena parte de los proveedores que venden bienes o servicios, digamos, eh, han cumplido con esta recomendación. También tenemos la resolución exenta del Consejo para la Transparencia, que aprueba recomendaciones sobre transparencia algorítmica. El Consejo de la Transparencia es un organismo público que vela por el acceso a la información de las personas que están en poder del Estado. El Consejo de la Transparencia es un órgano súper poderoso en Chile, en el sentido que sus obligaciones se cumplen y la ciudadanía ejerce con mucha frecuencia su derecho de acceso a la información. Y en el marco de un proyecto que justamente tenía que ver con lo que nos mencionaba David en un principio, ¿no? Con la idea de generar un repositorio de algoritmos públicos, porque en Chile medio se sabía que los organismos públicos usaban inteligencia artificial. Lo que pasaba es que no sabíamos dónde ni en qué. Entonces, el Consejo de la Transparencia, con colegas de otra universidad, eh, le preguntaron a todos los servicios públicos, cuénteme, ¿usted está usando herramientas de inteligencia artificial? Bueno, ¿cuáles? Y pasaron cosas curiosas cuando se hizo esta consulta, porque muchos organismos respondieron, pero en sus respuestas en el Consejo de la Transparencia se dieron cuenta que las cosas que ellos pensaban que eran inteligencia artificial, en realidad simplemente eran mecanismos automatizados de toma de decisiones, pero no necesariamente sistemas como los que definiríamos como IA, ¿ya? Entonces, esto fue un proyecto súper indiciario y muy virtuoso, digamos, porque permitió por primera vez mapear cuántos organismos públicos usaban este tipo de herramientas. Quizás lo más crítico de esto era cuando organismos, ¿cierto?, que tienen obligaciones prestacionales con la ciudadanía, basaban el acceso no a estas prestaciones mediante un algoritmo y las personas no sabían. Entonces resultaba que las personas no eran elegibles, pero tampoco habían mecanismos donde las personas pudieran reclamar. Entonces, lo interesante de esta resolución, que es una resolución administrativa, digamos, es que de alguna manera como visibiliza que estas decisiones algorítmicas existen en el Estado, obligó a los organismos públicos a habilitar paralelamente mecanismos de apelación o de explicación, ¿ya? Entonces, un poco aquí vamos viendo también cómo se van recogiendo o cómo vemos estos principios éticos en acción al final del día, ya a través de estas como herramientas administrativas específicas. Nosotros en Chile tenemos también una oficina que se llama Chile Compra, que debe ser equivalente en muchos países de nuestro continente, ¿no? Y Chile Compra emitió una directiva de contratación pública que también entregó recomendaciones para la adquisición de proyectos que incorporen ciencia de datos e inteligencia artificial. En el fondo le dice,
a los organismos públicos. Mire, cada vez que usted vaya a licitar un servicio y este servicio implique, no sé, por ejemplo, la contratación de una prestación algorítmica, tenga en cuenta que usted le tiene que decir a ese proveedor, en Chile tenemos este marco regulatorio, tenemos una ley de transparencia, eventualmente usted o su empresa se va a tener que sujetar a alguna obligación de transparencia si es que una situación como esta se llega a materializar, ¿ya? Entonces eso también es muy importante porque de alguna manera también permite cristalizar la prevalencia, ¿cierto?, de un principio como la transparencia en el uso de estas herramientas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación y también y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia el año 2023 también publicaron lineamientos para el uso responsable, ético, seguro y transparente de herramientas basadas en inteligencia artificial. Y en materia financiera, ¿cierto? La Comisión para el Mercado Financiero también emitió un reglamento, ¿cierto? eh, que entrega directrices a propósito del uso de inteligencia artificial en la industria financiera. Entonces, si ustedes hasta aquí me preguntan, bueno, ¿Chile tiene regulación de inteligencia artificial? Yo le diría, bueno, en general no, pero en específico tenemos varias herramientas de corte infralegal que yo diría que están teniendo un impacto sectorial bien interesante, bien específico. Aquí me faltan, simplemente mencioné algunas que me parecían relevantes. Bueno, ¿qué pasó con el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial? Como retomando, ¿no? Esto de la ansiedad regulatoria que le vino a las autoridades, un parlamentario presentó una moción, ¿cierto?, para regular la inteligencia artificial. Era un proyecto bastante rudimentario, precario, que comenzó a avanzar. Entonces, el gobierno del presidente Boric, para evitar que este proyecto, que era muy malo, siguiera avanzando, decidió presentar una indicación sustitutiva que, para hacer, lo voy a decir de manera elegante, digamos, recrea en buena parte el proyecto que regula los sistemas de IA de la Unión Europea, ¿ya? Trata de adaptarlo al contexto nacional, le entrega algunas atribuciones a algunas autoridades que existen en Chile y establece un régimen de infracciones escalonados. Yo, la verdad, no sé si en este foro, en este encuentro esta tarde, hay alguien que no sepa de qué se trata ese proyecto de ley, porque yo diría que buena parte de los países de nuestra región, de nuestro continente, lo han, digamos, también replicado. Pero básicamente lo que hace es establecer una cadena de roles que intervienen en el proceso de inteligencia artificial. Bueno, entrega un concepto también, que es el de la OSD, ¿no? Que es este sistema basado en máquinas, ¿no? Que sobre la base de información retrospectiva, ¿cierto? Ofrece recomendaciones, proposiciones, qué sé yo, y que tiene distintos niveles de autonomía. Em, Ese es un concepto bien problemático, lo recordé a propósito de la presentación de Gianfranco, donde los peruanos diseñan su propio concepto de inteligencia artificial, lo que en principio no me parece mal. Yo me acuerdo que hablando justamente de este proyecto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, les digo, bueno, y este es el concepto de inteligencia artificial del proyecto de ley, y todos los profesores de ingeniería literalmente se me tiraron al cuello. Básicamente lo que me dijeron fue, oye, este concepto es cualquier cosa, esto no necesariamente es inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ahí también aparecía un pero que a mí me pareció relevante de parte justamente de la comunidad técnica, que es la que desarrolla la inteligencia artificial. El proyecto de ley también establece, bueno, como decía Gianfranco, ¿cierto?, estos niveles basados en riesgo. Y una cuestión particularmente defectuosa del proyecto de ley de inteligencia artificial es que señala que para efectos de responsabilidad se van a aplicar las reglas generales en materia de responsabilidad del Código Civil. ¿Y por qué digo que esto es problemático? Y probablemente si en sus países han copiado este proyecto de ley tengan la misma dificultad. Porque decir que un sistema como estos va a ser aplicable los mecanismos de responsabilidad o las reglas generales de responsabilidad superpone un sistema de responsabilidad a otros existentes, ¿ya? Como este proyecto de ley no distingue, unos colegas que son funcionarios públicos me decían, ya, pero nosotros tenemos reglas de responsabilidad en el sector público. Si en el sector público alguien nos reclama responsabilidad, ¿qué aplico yo? ¿Las reglas especiales de responsabilidad del sector público o las reglas generales del Código Civil en materia de IA que me establece esta ley?
¿Ya? Lo mismo en otras materias de responsabilidad que ya están regladas en Chile en otras materias y en las que eventualmente también podría usarse inteligencia artificial. Entonces, esta norma de responsabilidad, lejos de venir a resolver un problema, lo viene a agudizar. Hay que considerar además hoy día que sobre todo en el mundo del derecho civil se discute justamente si en materia de responsabilidad por algún resultado defectuoso de la inteligencia artificial no sería quizás más conveniente hablar de responsabilidad objetiva. ¿Ya? Entonces, este es recién uno de los problemas que tiene, digamos, copiar a tontas y a locas, de repente regulaciones sin reflexionar con calma, digamos, sobre los impactos que puede tener en la regulación vista. Bueno, este proyecto de ley avanzó un poco, sin embargo, el actual presidente, José Antonio Cast, ya había anunciado en su campaña, y lo ha hecho presente de múltiples formas ahora en estos meses de gobierno que lleva, que él no es partidario de seguir avanzando en su tramitación. Y de hecho existe, ¿no? Un, ay, se me fue la palabra. Hay un anuncio en orden a la presentación de una indicación sustitutiva para este tema, ¿ya? Pero no hay mucha más claridad sobre su contenido porque lo que se sabe es que este proyecto como está, no solo no satisface al Ejecutivo, sino que tampoco al nuevo grupo de parlamentarios que estrenan asientos en el Congreso este año. De hecho, a principio de año los senadores hicieron una especie de seminario, ¿no? Para ponerse al tanto de lo que iba esto. Y tampoco se convencieron mucho de lo que había regulado el Congreso los senadores que los habían precedido. Entonces, era más bien, es más o menos transversal en la clase política el poco afecto que le tienen a este proyecto de ley, por lo que es de esperar que tengamos novedades a su respecto en el corto plazo. Hay, sin embargo, y volviendo también a este ejercicio, ¿no? Bueno, no nos está resultando, parece, regular de manera general. Y hay algunos ejemplos interesantes que están avanzando en el Congreso en Chile que, de nuevo, van a lo sectorial, van a lo quirúrgico, donde se produce la brecha, y ofrecen algún tipo de respuesta. Hay un boletín en el Congreso que se acaba de presentar que resguarda la soberanía digital. ¿Ya? No se entendía muy bien qué era esto, pero la idea de los parlamentarios es preservar márgenes suficientes de decisión autónoma frente a riesgos tecnológicos, cibernéticos o geopolíticos. ¿Ya? Entonces, la conversación sobre inteligencia artificial, tecnología, empieza a desplazarse hacia otros conceptos, como por ejemplo el de soberanía digital. Hay otro proyecto de ley que restringe el uso de redes sociales por parte de menores de edad, que es un proyecto bien parecido a lo que ocurrió en Australia, ¿cierto? Que básicamente tiene reglas para las plataformas y en particular para el diseño algorítmico, pensando específicamente en que haga detección de edad de las personas que participan de ese tipo de foros. Y otra regulación interesante, que quizás es de la que a mí más me gusta, justamente por lo preciso, por lo quirúrgico, porque justamente viene a resolver una brecha, es un proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar la usurpación de identidad en el contexto del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Básicamente, el Código Penal en el tipo de suplantación dice el que suplante la firma de otra persona. Y esta indicación lo que hace es que suplante la firma, la cara, la voz, qué sé yo, bla, 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 y pone al tipo penal, digamos, al día frente a hipótesis de uso de inteligencia artificial generativa. Bueno, una cuestión bien interesante, como recordarán de la presentación de Juan David al principio, ¿no? Con estos enfoques, estos 9 enfoques regulatorios que medio se van combinando. Em, una cuestión que yo he escuchado últimamente en algunas presentaciones en las que he tenido la oportunidad de estar y que me ha parecido refrescante, em, porque tenemos a David, ¿no? Que es nuestra punta de lanza, es el que nos va abriendo camino en estos temas. Entonces, de repente uno escucha, no escucha nada nuevo, ni digamos nada distinto. Pero algo que sí me ha parecido novedoso últimamente, que se lo he escuchado a algunos representantes de algunas empresas tecnológicas,
Esto que les quiero mostrar es de un mini informe que hicieron en la Universidad de Stanford a propósito de un texto que se llama El dilema de la definición de soberanía de la inteligencia artificial. Ese documento básicamente dice, mira, hablar de soberanía de la IA es un poco problemático porque esta idea de soberanía hereda algunos problemas anteriores, porque ya veníamos hablando de la soberanía de la tecnología, soberanía de los datos, soberanía de no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, son puros debates que han quedado sin respuesta a medida que ha ido evolucionando la tecnología y siempre la soberanía es un concepto que los viene como persiguiendo detrás, ¿ya? Hay muchos actores además, entonces, que en este escenario, ¿no? Y todos tienen distintos puntos de vista que hacen difícil como definirlo. Pero lo que yo he visto bastante es que se hace una especie como de arquitectura de la inteligencia artificial en este caso, ¿ya? Entonces tenemos infraestructura, los datos, dónde se entrenan los modelos, dónde están las aplicaciones, quién las compra, y bueno, y dónde está el talento. Y una de las cuestiones interesantes a propósito de la regulación de la inteligencia artificial es que algunas voces han empezado a preguntarse, bueno, este modelo de la Unión Europea no parece tan buena idea, sobre todo porque esta idea de riesgo ya parece además estar superada por los propios riesgos que la IA generativa ha generado, que son muy distintos que los riesgos que tuvo presente en su momento el legislador europeo. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos el ojo regulatorio en la infraestructura? ¿Qué pasaría si nosotros regulamos data center, si regulamos servicios en la nube, si ponemos más cuidado en la regulación de protección de la información, datos personales u otro tipo de información? ¿Qué tal si nosotros regulamos el tipo de modelo algorítmico que se puede desarrollar? ¿Qué tal si nosotros no permitimos que las empresas sean monopólicas y sean estos gigantes tecnológicos que hoy conocemos? Entonces, pareciera ser que la conversación sobre los elementos que forman parte de esta pila, digamos, se presentan o se estarían presentando, ¿no? Como una nueva opción para entrar a regular este fenómeno tecnológico, digamos, de manera mucho más determinante. Si uno hace como el ejercicio de imaginar, bueno, ¿qué tanta dependencia tiene Estados Unidos, por ejemplo, de su tecnología de otro tipo de países? Probablemente en esta pila ellos hagan cheque en todo, no dependen de nadie, ¿ya? Pero países como Colombia, por ejemplo, como Perú, como Chile, eh, sí que podrían hacer cheque en algunos, pero crucecita en otros. Entonces, eso también revela o nos genera un cuadro, ¿cierto?, de nuestros niveles de dependencia y probablemente la regulación de la inteligencia artificial en cada país podría robustecerse pensando, bueno, ¿en qué parte nosotros somos más robustos en toda esta pila y necesitamos o podríamos tener un mayor control de esta tecnología? ¿Ya? Eso es lo que tenía para contarles. Estoy pasada en 4 minutos. Les pido disculpas. No, magnífico el uso del tiempo también por tu lado, Daniel. Muchísimas gracias, además por hablar de una manera tan cándida, tan directa. Eh, Tenemos muchas preguntas de una vez en el chat y por eso voy a pasar de una vez a eso. Bueno, muchas gracias por tus flores. Yo les decía cuando antes de comenzar el evento que tanto Gianfranco como Daniel son como reporteros nuestros porque ellos no se dan cuenta, pero lo que publican nosotros también lo usamos para poder actualizar nuestras bases de datos. Así que todos estamos felices, todos estamos acá trabajando juntos sin darnos cuenta. Bueno, Pablo Cañón pregunta, ¿cuáles son las buenas prácticas que tienen sus países a la hora de pensar en regulación de inteligencia artificial? Francisco Santana pregunta, ¿en las regulaciones hoy vigentes en Perú y en Chile existen nuevos delitos con impacto en las empresas, delitos de responsabilidad penal de la persona jurídica que involucren la inteligencia artificial de alguna manera? Yo diría que también incluyamos proyectos de ley, porque yo no estoy seguro si hay regulaciones, pero puede que sea proyectos de ley eh, en trámite. Y la pregunta que yo te había hecho también, Gianfranco, al comienzo del reglamento, por aquí José Francisco muchas gracias por tus bonitas palabras, muchas gracias. Nos cuenta que en México todavía no cuenta con una norma. Bueno, de hecho en México tienen un montón de proyectos de ley a nivel nacional y subnacional. Y bueno, por aquí nos cuenta de una columna que
publicó, pero la pregunta concreta es que si podría incluirse una misión latinoamericana apoyada en las experiencias de Chile y Perú. ¿Qué arquitectura institucionalidad sería adecuada? Bueno, yo le voy a dar la palabra primero a Gianfranco, que fue el primero que habló, y luego a Daniel. Gianfranco, por favor, adelante con lo que quieras responder de todo este combo de preguntas. Sí, sí, bueno, gracias nuevamente Juan David y bueno, aunarme también a las felicitaciones de Daniel sobre el trabajo que vienes haciendo para recopilar en realidad toda la oleada regulatoria en esta materia. Bueno, sobre tu pregunta, en realidad es algo muy interesante y te comento que recién hace poco se está iniciando el debate, está candente aquí en Perú esto de hasta dónde se respeta o no en el reglamento lo que dice la ley, qué competencias tienen las autoridades recién, ¿no? O sea, ya es parte de lo que bueno, yo hablo ya hace muchos años, allá por el año 2023, cuando empezaba a publicar estos temas y decían, Gianfranco, ¿pero qué hablas? ¿Qué es esto de la IA? ¿No? Ahora ya me llaman, me consultan, me preguntan porque ya están empezando a surgir estos problemas. Y en realidad, tu pregunta es muy interesante. Yo creo que habría que ver, me cuesta mucho decirte si sí o si no, no porque no tengo una posición, en realidad no me gusta ser tibio en esas materias, pero sino porque en realidad nuestro reglamento, como lo he explicado, tiene esa mirada un poco de flexibilidad. Entonces, incluso por ejemplo, obligaciones que plantea, yo dudaría mucho en decir, en ver hasta qué punto puedan ser exigibles, porque en realidad tu pregunta va a tener mucha mayor relevancia cuando, por ejemplo, a un privado se le empieza a exigir alguna obligación y el primer argumento de defensa, y eso no hay que ser un especialista en IA, hay que tener pues conocimientos creo sólidos en derecho, es, oye, ¿por qué me exiges esto si tu ley no lo ampara? ¿No? Entonces, ahí es donde puede empezar la discusión y creería que primero iba a tener que definirse cuál es la naturaleza exacta de esas obligaciones, hasta qué punto son exigibles o no. Y de ahí hay que ver nuevamente el vínculo con la norma, que es a lo que va tu pregunta, pero también, y ahí viene la otra particularidad que también va a tener un poco que ver con la última pregunta que se ha hecho de la estructura institucional, ¿no? Es las autoridades que la regulan. Porque no solamente hay que tomar en cuenta esta relación ley-reglamento, sino también hay que hacer otro análisis respecto de si las normas que se le aplican al ámbito de una autoridad peruana en materia de consumidor, datos personales, ¿no? También resulta aplicable. O sea, en realidad, tu pregunta es interesante, pero vamos a tener otros problemas legales que creo que van a aunar a ver cómo se va complicando ese tema, pero yo creería que en principio hay un respeto y habría que ver dónde está el punto más álgido va a ser el tema de estas obligaciones cuando empiezan a ser exigibles, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta. Ahora, no sé si quieres, nos turnamos con Daniel Bueno, si quieres, Daniel, una respuesta Claro, tuya a alguna de las preguntas y de sí, pronto Sí, luego le damos la palabra a mira, Gianfranco. una cuestión que yo creo que es muy importante, a propósito de la pregunta sobre la existencia de ley de delitos económicos. En Chile nosotros tenemos una ley de delitos económicos que es bien reciente. em, Justamente dentro de las cuestiones que sanciona, por ejemplo, están los delitos informáticos, ¿ya? Hay alrededor de 13 aspectos de compliance que esa regulación em, abarca, digamos, y uno de ellos tiene que ver con delitos informáticos. Pero más que la regulación haga una referencia específica, por ejemplo, a fraudes que se puedan cometer con inteligencia artificial, a mí me gustaría hacer presente que yo me imagino además que nuestra audiencia es mayoritariamente leguleya, digamos, somos probablemente la mayoría abogados. Lo primero que yo quisiera transmitirles para responder una pregunta como esa es que tengan presente que no necesariamente toda disrupción tecnológica genera una disrupción normativa. Y en ese sentido, si hoy día, por ejemplo, se pronunciara un fraude donde mediara, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, daría lo mismo que la ley, daría lo mismo porque la ley, como está concebida, es igualmente aplicable. Y esa es una cuestión que yo también creo que a nuestras autoridades regulatorias les ha costado entender. Nosotros siempre conversamos a propósito del caso, por ejemplo, de la conducción autónoma. La regulación del tránsito en Chile establece, por ejemplo, la responsabilidad objetiva. ¿Ya? Nosotros, si atropellamos a alguien en un ceda al paso, digamos, la responsabilidad es del conductor y punto. ¿Ya? Si atropellamos a alguien fuera del ceda al paso, la responsabilidad es
del peatón, etcétera. O sea, si tuviéramos un Waymo, un Tesla sin conductor dando vueltas por Santiago, la legislación del tránsito sería completamente aplicable. Y esa es una cuestión que yo creo que también sirve para juzgar o leer de nuevo nuestras reglas, porque probablemente buena parte de ellas pueden seguir siendo aplicables. ¿Ya? Y como veíamos, quizás los ajustes son al margen, son cuestiones más bien quirúrgicas. Esta es una conversación que yo tuve hace harto tiempo con algunos ejecutivos de una empresa tecnológica, competidoras, y en sus propias palabras me dijeron lo mismo. Aquí lo importante no es oponerse a la regulación per se, sino que ir y ver dónde se produce la brecha, porque esta es una tecnología en general súper beneficiosa, que como todas las cosas puede generar algún perjuicio, pero allí donde se produce y donde no hay una respuesta del ordenamiento jurídico, propongámosla. Yo soy de esa parroquia, entre paréntesis. Perfecto. Gianfranco, Sí, bueno, hay más preguntas en el chat y yo les propongo que si quieren ustedes, Daniel y Gianfranco la lean, yo te voy a dar, Daniel, una última oportunidad también para tu última respuesta. Gianfranco, adelante. ya, sí, yo solo quiero agregar que en Perú sí contamos, bueno, como les digo, no somos pioneros, sino también creo que somos el país que tiene más leyes. No solo tenemos esa ley, tenemos cuatro leyes que regulan la inteligencia artificial y una de ellas, justamente la que salió el año pasado, es la ley 32314 que la estoy pegando en el chat, que en realidad lo que hace es no crear un nuevo delito, sino en realidad parecía también, entiendo Juan David, una ley que ya va a entrar en vigencia también en Colombia el año pasado de uso de deepfakes, ¿no? Que se llama como delito los deepfakes. Y en este caso lo que hace es considera como agravantes de varios delitos informáticos y otros más el uso de IA, ¿no? Una modalidad agravada de la comisión de delitos cuando emplean inteligencia artificial, ¿no? Y ahí sí tengo que reconocer que me parece que la ley colombiana es mucho más clara en, bueno, en plantear definiciones, nuestra norma no lo plantea, y como que hace una hoja de ruta, que es lo que me parece muy importante para su aplicación, ¿no? En nuestro caso, como eso quedó en el aire, pero tenemos una norma, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Una ley, o sea, no creo un nuevo delito, pero sí ya incorpora al uso de la IA. Me parece que por ahí he visto alguna noticia de que recién se estaría aplicando, pero como sabemos, los casos penales son largos, así que habría que ver cómo se está tomando. No sé si respondo a otra, me dices, Juan, o doy el pase a Daniel. Voy a darle una última palabra a Daniel para despedirnos y Perfecto. luego a ti, que además Daniel has usado una expresión que me gusta mucho y es la de la ansiedad regulatoria. Yo creo que sí hay bastante ansiedad regulatoria al mismo tiempo. Y, y también me gusta tu analogía de hacer intervenciones quirúrgicas. Digamos, digamos, en el documento que publicamos a través de la UNESCO, digamos, no identificamos como esa aproximación y es una aproximación que busca hacer reformas puntuales, identificando oportunidades o problemas específicos. Y creo que no sé por qué las leyes integrales como que se llevan, digamos, toda la atención y Mm. pasa por alto esta oportunidad precisamente de hacer ajustes específicos y, como dices tú, muy quirúrgicos. Entonces, pues bueno, me llevo eso, pero entonces, por favor, tu última declaración. Mira, estaba viendo en el chat alguien que preguntaba sobre cómo hemos resuelto en Chile el tema como por las resistencias a nivel de reguladores y eso. Si bien es cierto que las cosas a nivel político están bien polarizadas en este momento en Chile, yo diría que hay niveles de consenso en general en este tema. Ha pasado, como se dice, mucha agua bajo el puente y, por ejemplo, hoy día en la discusión que hay en el Congreso en el proyecto para regular el uso de redes sociales y menores y proteger en el fondo a los menores de edad, hay un nivel de consenso muy amplio entre la clase política. Hay una idea, ¿cierto?, que subyace, digamos, o que atraviesa todos los sectores políticos, que es que hay algunos efectos o consecuencias de esta tecnología y hay ciertos grupos que es necesario proteger. Y en ese sentido, por ejemplo, la legislación que pasó que prohíbe tener teléfonos en los colegios, por ejemplo, yo creo que da cuenta de esa idea. Ahora,
Yo diría que esto hoy día no es una prioridad en el gobierno. La idea que se asocia además al desarrollo de esta tecnología, más que proteger a grupos vulnerables, tiene por objeto promover la inversión y desarrollo de estos temas, ¿ya? Entonces, también en el fondo, cualquier cosa que vaya, que sea proempleo y que genere en el fondo réditos para la economía nacional genera algún tipo también de adhesión transversal. Entonces, hoy día el tema está más bien disgregado, está más bien como abordado desde otros ejes, que no son los que hemos venido conversando los últimos 6 años. Muchas gracias, Daniel. Gianfranco, tus últimas palabras. Bueno, además de agradecer nuevamente por la oportunidad, creo que, bueno, veo varias preguntas y en realidad, pero un poco he tratado de extraer algunas cosas generales, quizás el tema del marco institucional y de, por ejemplo, qué va a pasar con los proyectos. Sí, en Perú es una barbaridad, creo que vamos a llegar a 50 proyectos de ley en estos últimos años. Es increíble lo que se está planteando, como dice esto de ansiedad y desesperación regulatoria, así se aplica creo que a Perú. Bueno, yo creo que justamente en esa línea creo que es clave tener bastante solidez, ¿no? Por parte de un ente rector, que en el caso peruano yo veo ahí algunas debilidades. Creo que es importante que los países latinoamericanos vean que es importante que esta tecnología tiene un alcance transversal. En realidad no solamente tiene que verse como algo de tecnología de información y comunicación, ¿no? Algo sectorial. En realidad es amplio y está afectando, ¿no? A todo el ámbito de nuestra sociedad. Así que creo que en el ámbito de los gobiernos, del regulatorio, pues me gusta ese término de gobernanza, que es mucho más amplio que lo jurídico, es verlo de esa manera. Y creo que, por ejemplo, ese comentario de México, ¿no? En realidad es un poco ir viendo en esa ruta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia me llamó mucho la atención el caso de Chile. Chile ha actualizado su política, ¿no? Hace poco, o sea, tiene dos, y en el caso de Colombia hace poco ha sacado una hoja de ruta. Creo que ese es justamente el camino al que hay que apuntar y luego ir viendo cómo estos aspectos regulatorios se pueden complementar, ¿no? Hay que hacer el seguimiento, creo que es importante ir viendo el desarrollo, ¿no? Del ámbito regulatorio de esos países y bueno, ir aprendiendo en conjunto y creo que iniciativas como esta son muy provechosas para ello. Nuevamente, felicitaciones por los eventos que se van a realizar, que entiendo que son varios y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, aprovecho ese puente que me das, Gianfranco, para hablar de lo que viene. Quedan otros 5 webinars. El siguiente es justamente sobre uso de inteligencia artificial en el sector justicia. Pronto les vamos a revelar cuáles son las 2 panelistas invitadas. Y, y bueno, no me queda más a mí que también agradecerle a Daniel y a Gianfranco por esta primer saque que hicimos sobre regulación de inteligencia artificial. Aquí ya estamos viendo los aplausos virtuales. Además, la audiencia se mantuvo. Realmente prácticamente muy poquitas personas se han desconectado desde que llegamos. Por aquí Geraldine León nos pregunta que si podemos compartir las presentaciones. Bueno, yo tengo la presentación de Daniel. Si autorizas, Daniel, de pronto pues, podemos buscar la manera de compartirlo y lo mismo, Gianfranco, en tu caso. Bueno, pues la mayoría de ustedes se conectaron a este webinar, pero también se registraron para los siguientes. Entonces les llegará correos con información. Y pues nada, comenzamos con pie derecho. No hay certificado de asistencia, ese no es no tenemos, digamos, esa regla para este webinar. Y bueno, por aquí entonces, siempre bienvenidos, Daniel y Gianfranco. Gracias a ti, gracias Sebastián. Gracias, un gusto. Vayan Franco. Gracias. Chao, Bueno, igualmente. Chao, Daniel. Chao. Chao, chao. chao, que les va bonito. Chao, Paula. Chao, Sebastián. Muchas gracias.